Cuando se nos presentar este tema, lo primero que intentamos de encuadrar fue, ¿qué sería un mito? Un mito sería una forma fantabulosa de ver la realidad. ¿Cómo pudiéramos un tema tan jurídico, tan encuadrado, establecer cuáles serían los mitos y cuáles serían las realidades? Mi intención sería aquí venir a exponer las distintas consultas legales, las dudas que generalmente nos llegan a nuestras oficinas al ser el departamento legal del área del médico protegido. ¿Cuáles son las dudas que cotidianamente tienen los médicos en distintos temas legales? ¿Cuáles son sus concepciones erróneas respecto al procedimiento y las acciones legales en justicia? Y presentarle cuál es la creencia cotidiana versus cuál sería la realidad. Acá, ok. Entonces, nuestra exposición se enmarcará sobre mitos y realidades en el marco de unos 6 subtemas. Vamos a ver cuáles son los mitos y realidades alrededor del tema del consentimiento informado, del expediente médico, del contrato médico-paciente, los productos y medicamentos defectuosos, las demandas a los centros de salud y, por último y no menos importantes, las obligaciones del médico frente a su paciente. A modo aclaratorio, siempre es bueno identificar de dónde surgen las demandas. Siempre he dicho, cuando un doctor nos llama con mucha preocupación de que he recibido una acción en justicia, una demanda, tanto civil como penal, de que la forma mediante la cual en la sociedad se dirimen los conflictos de forma civilizada es acudiendo donde un tercero imparcial, que sería un juez, para que decida si usted realmente en la ejecución del acto médico, en la ejecución de ese servicio, ha violentado o no un protocolo preestablecido. Eso es la forma mediante la cual se deben de dirimir. Y este paciente tiene primero un derecho constitucional. Nuestra propia Constitución es que nos dice en su artículo 53 de que toda persona que haya tenido o haya recibido un bien o servicio de mala calidad y a consecuencia de este bien o servicio recibido de mala calidad o que le ha generado un daño, tiene un derecho a su reparación. En un carácter de mayor especialidad lo vamos a encontrar en la propia Ley General de Salud, que establece claramente de que ese paciente tiene un derecho fundamental de resarcimiento y reparación frente a un determinado daño. Y por último, la Ley General de Derecho de Consumo, que establece una responsabilidad solidaria a todas las personas que intervengan en la ejecución de un servicio brindado, desde esos laboratorios que se encuentran allá afuera, hasta usted como médico que da la prescripción. Esto es un tipo de derecho que no trata de enriquecer al paciente, lo que se trata es de reparar un daño causado. Y esa reparación del daño lo tendrá que dirimir un juez, que en principio es un tercero imparcial. Alrededor del consentimiento informado existen muchos mitos y yo pudiera afirmar aquí que una de las razones de mayor incidencia en tribunales es los temas de consentimiento informado, ya que los pacientes suelen alegar un déficit de información al momento de recibir un determinado servicio. Para el paciente nunca se le explicó, nunca se le dijo. Sabemos que en la realidad no suele ser así. Primer mito respecto al consentimiento informado, que llegan a las consultas. No necesito un consentimiento informado para el acto médico que yo voy a realizar. Si usted brinda un servicio sin un consentimiento informado suscrito por un paciente, usted no podrá demostrar mañana
que la autodeterminación que hizo ese paciente respecto a su propio cuerpo al momento de acceder a su servicio de salud, cómo recibió la información, cómo mañana usted probará que usted explicó los riesgos, cómo mañana usted probará de que esa persona cuando accedió y dijo, sí, voy a acceder a realizar X cirugía, esa autodeterminación de su propio cuerpo, cómo se realizó. Y esto es muy importante, ya que no estamos en una situación de igualdad, ya que usted como médico tiene el monopolio de la información. El médico tiene el monopolio de información y la carga, la forma en que se prueba de que se traspasó esa información y hubo aquiescencia de la contraparte de forma consciente, sin ningún tipo de vicio, es con el consentimiento informado. No, el primer elemento, sí, usted necesita un consentimiento informado para un acto médico. Segundo mito, un solo consentimiento informado se puede utilizar para cualquier acto médico. Lamentablemente nos hemos encontrado con una clínica completa donde tienen un consentimiento informado y cuando hacemos la verificación, ese consentimiento informado se utiliza para temas administrativos, para temas económicos. Por los requisitos que debe de contener el consentimiento informado, es imposible que uno sirva para una clínica completa, ya que usted tiene que establecer el acto médico que usted lo va a realizar, explicarlo, el preoperatorio, el posoperatorio, los riesgos de mayor o menor ejecución de la acción. Son una serie de elementos que no puede existir un modelo. Tercer mito, ¿es obligatorio para todo acto médico? No. Hay varias excepciones que habilitan no tener que suscribir un consentimiento informado. Por ejemplo, el caso de las urgencias. Una urgencia médica, un médico no requiere un consentimiento informado. También, si usted está haciendo algún tipo de cirugía y se encuentra con un hallazgo que no se pudo prever, un hallazgo, no se requiere un consentimiento informado para su resolución. Estamos hablando del tema psicológico ahorita. Si usted entiende que la información brindada al paciente por su situación psicológica le va a hacer un mayor daño que dar la información, ahí usted, si llena ciertas documentaciones y evitaría así realizar un consentimiento informado. Por ende, no necesita consentimiento informado para todas las actuaciones. Otro mito, la descripción de los riesgos en el consentimiento informado no permite que se comprometa la responsabilidad civil del médico. Y esto es importante, ya que hay médicos que entienden que por el solo hecho de tener un buen consentimiento informado no va a cometer una mala práctica médica. El consentimiento informado lo que demuestra es que usted ha brindado la información. Pero si usted violentó un protocolo de actuación en su acto médico, aunque los riesgos ven establecidos, usted cometió una mala práctica médica. Y por último, respecto al consentimiento informado, la carga de la prueba del consentimiento informado la tiene el paciente. Eso es un mito, la carga de la prueba la tiene el médico. Por eso siempre recomendamos establecer testigos o personas adicionales al paciente que firmen el documento para que mañana, si hay una negativa de que ese paciente firmó el consentimiento informado, se pueda acceder a otras personas para verificar esa firma. Continuando ya con otro tema, vamos a hablar de los mitos que se encuentran vinculados al tema del expediente médico. Primero, el médico tiene la obligación de conservación del expediente médico de su paciente. Eso es una consulta muy cotidiana. Doctor, me están solicitando el expediente médico de la paciente. Lo primero es que la carga de almacenamiento del expediente médico no la tiene el médico, lo tiene el centro de salud. El centro de salud es quien tiene la obligación de dicha conservación. Frente a un requerimiento de entrega de expediente médico por parte del paciente, lo entrego en caso que lo entienda pertinente. Doctor, yo no quiero entregar ese expediente médico o todavía no lo quiero entregar. Miren,
Es un derecho fundamental que tiene el paciente a tener un expediente médico. Y es jurisprudencia constante de que aquel centro de salud que se niega a entregar un expediente médico puede ser solicitado por vía judicial mediante una acción de producción forzosa del expediente médico, y si aún se mantiene la reticencia de entregarlo, se pudiera establecer un astrente. ¿Qué es un astrente? Es una sanción económica por cada día de retardo. Mire, te voy a poner 5,000 pesos diarios por cada día de retardo para que usted entregue el expediente médico. A ese nivel pudiera llegar un juez para salvaguardar ese derecho fundamental que tiene ese paciente al registro pormenorizado de su acto de salud, de que si un centro de salud, que ya dije que es quien tiene la carga de la prueba, se negase a hacer la entrega. Otro mito: el expediente médico es donde se almacena la información del paciente sin formalidad. El expediente médico, según la Ley General de Salud, debería de ser, muchas veces no es así, ¿verdad que no?, un registro pormenorizado donde de forma cronológica, confidencial, completo, legible y rubricado se encuentra todo acto médico realizado a un determinado paciente. En la cotidianidad, en el día a día, la premura muchas veces no se almacena de dicha forma, pero mi experiencia en tribunales son cuestiones que se reprochan en justicia, de que mire, ese paciente ni tenía un consentimiento informado o lo tenía de forma deficiente o de forma incompleta o de forma desorganizada o no estaba rubricado. Continuando con mitos de otros temas, encontramos el mito del contrato médico-paciente. Licenciado, pero como no hay nada escrito, no existe un contrato médico-paciente, entre ese paciente y yo no hay nada firmado. Jurisprudencia constante ha establecido de que desde el mismo momento que usted accede a brindar un servicio de salud a un determinado paciente, se perfecciona entre ustedes un contrato, sin que exista nada escrito. Ese es un contrato signalagmático, es decir, hay obligaciones de ambas partes, él tiene que cubrir sus honorarios si usted brinda el servicio, es intuito persona, se contrata a usted personalmente, es de características civiles. Por ende, si no hay nada escrito, con la sola prestación del servicio, inmediatamente se perfecciona un contrato. La clínica, otro mito, la clínica compromete su responsabilidad por las actuaciones en las consultas privadas de los médicos. Depende. Eso es un mito, pero depende. ¿Por qué? Jurisprudencia constante ha establecido el tema de comitente preposé. Comitente preposé se refiere jefe subordinado, comitente preposé. La clínica no le traza pautas a lo que base cada uno de los médicos de forma independiente su consulta. Por ende, en aquellos casos que nosotros estamos defendiendo a clínicas en tribunales y vemos que el acto médico que se reclama como defectuoso fue realizado por un médico independientemente en su consulta, y eso es un consultorio alquilado, existe su contrato, existen cláusulas de exclusión de responsabilidad contractual, es común que las clínicas sean excluidas por esa situación. Ahora bien, todo depende de la elección que ha hecho ese médico, ese paciente con su médico. Muy distinto es, y algo que jueces en conversatorios nos comentan y dicen, para nosotros es importante saber cómo entra el paciente a la clínica. Si el paciente entra directo a un consultorio, ha formalizado un contrato signalagmático, intuito persona con el médico, fue al consultorio del médico. Muy distinto es que ese paciente llegue por emergencia, porque el paciente que llega por emergencia no elige el médico, elige la clínica. Allá se encuentra con un emergenciólogo, con equipos donde trabaja, personas que auxilian a la clínica. Entonces, cuando ese paciente entra por emergencias, inmediatamente ya sí la clínica pudiera comprometer su responsabilidad civil conjuntamente con el médico. Otro mito,
La obligación de seguridad la asume exclusivamente el médico al momento de ingresar a una paciente. No. Desde el mismo momento que la clínica, y esta es una de las razones de por qué las clínicas muchas veces tienen tanta restricción al momento de permitir un ingreso de un paciente. Desde el mismo momento de que la clínica accedió voluntariamente a ingresar a un paciente, se activa lo que se llama jurídicamente la obligación de seguridad. Y esa obligación de seguridad trae consigo una serie de responsabilidades frente a esa clínica de que ese paciente tenga cuidados, enfermería, medicamentos, alimentación, seguridad privada, una serie de criterios que se activa simplemente con el ingreso. Por ende, la responsabilidad civil respecto al ingreso de los pacientes la tiene tanto el médico, pero también la tiene la clínica. Ya estamos bien avanzados, entramos a otros áreas que son bastante puntuales. Productos y medicamentos defectuosos. Veo muchos laboratorios por aquí. La responsabilidad del médico es independiente a los productos y o medicamentos defectuosos. Decía al inicio de la exposición que el médico se encuentra bajo el manto de protección de la Ley General de Consumo, que establece una responsabilidad solidaria a todos los actores del sistema que pudieran verse envuelta en una supuesta mala práctica médica. Entonces, si por la utilización de un forceps o sobre la prescripción de una determinada medicación, de ahí surge la supuesta falta que ha generado un daño a una paciente, puede darse una solidaridad de responsabilidades desde el médico que lo prescribió hasta el laboratorio nacional o internacional de ese determinado producto. Otro mito sobre productos y utensilios es el oblito quirúrgico debe ser probado por falta médico. El oblito quirúrgico es una de las situaciones que peor nos ponen a los abogados que defendemos médicos. Oblito es el olvido, que se le quede en el cuerpo de una paciente una pinza, una gasa, un instrumento. Para tribunales hay una presunción de responsabilidad civil cuando ese tipo de cosas ocurre. Ya ahí no hay que verificar elementos de falta, ya que es muy obvio en tribunales de que si se queda una pinza dentro del cuerpo de una paciente, alguien no cumplió con su responsabilidad dentro de dicho quirófano. Y por último, obligaciones del médico frente a su paciente. El médico solo tiene que demostrar que fue prudente y diligente para no comprometer su responsabilidad civil. Hasta el año de 2015 eso era así. En el ámbito de las obligaciones interpersonales se pueden dar dos tipos de obligaciones, varios tipos, pero específicamente hay obligaciones que son de medios y obligaciones que son de resultado. Las obligaciones de medios son aquellas que con usted demostrar que fue prudente y diligente, usted excluye su responsabilidad. La obligación de resultado es la que tiene, por ejemplo, un taxista. Si usted no me lleva del punto A al punto B, usted no cumple su obligación. Hasta el 2015, el médico solamente pudiera comprometer su responsabilidad frente a un déficit de una obligación de medios o de resultado. Pero a partir del año 2015, la jurisprudencia ha sido constante de que actualmente los médicos no solamente tienen obligaciones de medios, también hay obligaciones que son de resultado frente a su paciente. Y eso dependerá de una aleatoriedad del servicio requerido. Que usted no tenga la preparación académica especializada para el acto médico que usted va a realizar, no es una obligación de medios. No es que usted tiene que ser prudente para tener esa preparación académica, usted tiene que tenerla. Entonces eso es una obligación de resultado. Que usted como centro de salud no tenga la habilitación suficiente de los servicios médicos que promociona a la población, eso no es de medios, eso es de resultado. Que el protocolo establece una serie de estudios previos para un determinado acto médico y usted no lo hace, por ejemplo, el cardiológico antes de entrar en cirugía y usted no lo hace, eso es de resultado, no es de medios. Hasta aquí sería nuestra exposición y para concluir, el conocimiento es poder. Si ustedes tienen este conocimiento, pueden prevenir,
pueden actuar de forma preventiva y así evitar cometer algún tipo de responsabilidad médica. Muchas gracias por su atención.